Hay una atmósfera de gloria en este lugar. Así que aunque estemos sentados, la atmósfera sigue. Y hoy le traigo también es importante conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Algunas veces se le llamó la tercera persona, ¿verdad? Se ha oído que dijeron el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Quizá esa designación que alguien hizo de manera inconsciente ubicó al Espíritu Santo en tercer lugar, ¿cierto? ¿Quién se acuerda de una competencia de qué persona ocupó el tercer lugar? En el mundial, el último mundial, los varones, en la última Copa del Mundo, ¿quién ocupó el tercer lugar? En el atletismo, en los 100 metros planos, ¿quién ocupó el tercer lugar? Si acaso se acuerda uno del segundo, ¿verdad? Porque peleó con el primero. El primero siempre se acuerda uno, ¿verdad? ¿Cierto? Pero ¿quién se acuerda del tercer lugar? En una competencia, nadie. De manera inconsciente el tercer lugar lo dejamos atrás. Y quizá en la iglesia ha sucedido también lo mismo. Como el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pues allá lo dejamos. Pero ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Y la persona del Espíritu Santo de la Trinidad es la única que está en la tierra hoy. ¿Sí? Jesús estuvo en la tierra durante el tiempo de su ministerio terrenal. Y mientras Él estuvo en la tierra, caminó con sus discípulos, comió con sus discípulos, le enseñó a sus discípulos, cuidó a sus discípulos, los instruyó. Pero llegó el momento en que Él tenía que regresar al cielo. Pero Él les dijo a sus discípulos: no se pongan tristes porque yo me voy, porque yo voy a enviar a otro igual que yo y Él estará con ustedes, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo, cuando Jesús dijo otro igual que yo, se refería a otro con la misma naturaleza, los mismos dones, los mismos talentos, las mismas cualidades, el mismo propósito que yo. La ventaja que como es el Espíritu Santo, ahora ya no necesita estar en un cuerpo físico como Jesús, porque Jesús, si estaba en Galilea, no podía estar en Nazaret; si iba a Nazaret, no podía estar en Judea, no podía estar en Cafarnaúm o en Betsaida o cualquier otra aldea. Él solo podía estar en un lugar porque estaba confinado a un cuerpo físico, cumpliendo un propósito de justificación para nosotros. Pero el Espíritu Santo ya no está limitado a eso. Él mora en cada uno de nosotros. Así que el Espíritu Santo es la persona de Dios que ahora está en la tierra. Jesús, lo que dice la palabra es que Él está sentado a la diestra del Padre físicamente. Quien está con nosotros es el Espíritu Santo. Y es con el Espíritu Santo con quien nosotros debemos desarrollar, como decía Eric, una relación íntima, cercana, personal, porque Él es nuestro compañero aquí en la tierra. Él es el que nos va a revelar todo lo que Jesús hizo por nosotros para que nosotros lo podamos poseer. Amén. Entonces, yo quiero hablarle hoy de la persona del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo ha estado presente, no solo ahora. El Espíritu Santo ha estado actuando en la tierra desde el principio de la creación. Y desde el principio de la creación ha estado actuando en los diferentes eventos cruciales para Dios. Ha habido en la Biblia lo que se llama hitos. Un hito es un hecho que marca una época, un tiempo, que marca un cambio, que marca es como un parteaguas en la vida de un pueblo, de una persona, de una ciudad o de una generación.
El hito es un hecho histórico importante que marca, ¿sí? Entonces en la Biblia, en la historia de toda la que está en la Biblia hasta nosotros, hay hitos, y en cada hito hay un actuar del Espíritu Santo muy marcado. Y quiero hablarle de esos hitos. ¿Para qué? Para que usted y yo nos demos cuenta que el Espíritu Santo siempre ha estado actuando en la tierra en el propósito de Dios, ¿verdad? Para diferentes momentos de la historia. Y lo primero donde lo vamos a encontrar al Espíritu Santo es precisamente el inicio de la Biblia, ¿sí? En Génesis 1 al 2, vamos a tener la escritura ahí, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. O la tierra no tenía forma, es otra versión. Estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces vamos a ver al Espíritu Santo desde el principio de la creación. Porque debes saber que la Trinidad trabaja en equipo, vamos a llamarle así. La Trinidad está trabajando en equipo. El Padre crea, el Hijo paga y el Espíritu ejecuta. Siempre lo vamos a ver así. El Padre creativo, el Padre crea, el Hijo paga y el Espíritu Santo ejecuta. Entonces en la creación el Espíritu Santo está ejecutando el proceso creativo de Dios, ¿sí? Y ahí lo vemos moviéndose sobre la faz de las aguas. Permítame tantito. Después que Dios crea el ambiente y el entorno y el Espíritu Santo opera, viene la creación del hombre como corona de la creación, ¿sí? Y en Génesis 1:27, en Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese soplo, ya ven que ahorita estábamos diciendo sopla espíritu, ¿verdad? El soplo de vida, la palabra soplo, aire o aliento es rúa en hebreo. Por eso decíamos sopla sobre mí, rúa. Rúa es soplo, aire, aliento y espíritu. Todo eso significa. Entonces Dios sopla sobre la materia, Él agarra el polvo de la tierra, dice, forma al hombre inanimado, materia inanimada, y sopla el aliento de vida, que es su espíritu. Y cuando el espíritu de vida entra en contacto con la materia inerte, se produce la vida. Eso es lo que está sucediendo. Entonces vemos al Espíritu Santo impartiéndole vida al primer ser humano. Vamos a ver más adelante cómo el Espíritu de Dios estuvo con Abraham para que Abraham, ¿sabía usted que Abraham era profeta? Lo tenemos como el hombre de la fe nada más y pensamos en él como el hombre de la fe, pero Abraham era profeta. Abraham ministraba sanidad divina, oraba por sanidad. Y ahorita lo vamos a ver en Génesis 27 y después del 17 al 18, en esos 3 versículos, porque Abraham había
viajado a un territorio extranjero cuando andaba de peregrino con su esposa. Y entrando a una ciudad, su esposa era muy hermosa y pensó, mi esposa es muy hermosa y me van a matar para quitármela, ¿verdad? Entonces voy a decir que es mi hermana para que en lugar de que me maten me digan cuñado, ¿verdad? Es menos grave. Y entonces resulta que él dice, ella es mi hermana. Entonces el rey de ese lugar, al ver a Sara, la quiere tomar por mujer, porque esa prerrogativa tenían los reyes. Le gustaba una mujer y decía, esta me gusta y la tomo, aquella me gusta, y podían tener varias mujeres. Y entonces toma a Sara por mujer, por quererla tener por mujer. Obviamente no tomaba a la mujer y ya se iba con ella, sino la mujer pasaba por un proceso de preparación, ¿verdad? Era todo un protocolo que duraba semanas para presentársela al rey, ¿no? Y que tuviera su tiempo con esa mujer. Entonces separan a Sara y esa noche el Espíritu de Dios viene sobre ese rey y le dice, si tú tocas a esa mujer, vas a morir tú, tu mujer, tus hijos y toda tu descendencia, porque ella es mujer de Abraham, mi siervo. Entonces este hombre espantado, ya se lo imaginarán al otro día en la mañana, ¿verdad? Manda a llamar a Abraham y lo reprende y le dice, ¿qué has hecho? Has traído la desgracia a mi reino. ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Por poco haces que yo peque contra Dios. Ya preocupado, ¿verdad? O ya lo había redarguido el Espíritu Santo, ¿no? Le doy el contexto y le leo la escritura ahora. Génesis 27 dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Fíjese, le está diciendo el Espíritu de Dios al rey Abimelec. Y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe de cierto que morirás tú y todos los tuyos. Verso 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Es decir, desde el momento en que este hombre tomó a Sara para quererla hacer su mujer, Dios cerró la matriz de su esposa, del rey, para que ya no tuviera hijos. Entonces Abraham tuvo que orar, ¿verdad?, para que ella fuera sana. Todo esto lo hizo el Espíritu Santo. Todo este trabajo, ¿verdad? Pero también el Espíritu Santo obró, tenemos otro evento más adelante, en Éxodo 35, del 30 al 35, donde vemos cómo el Espíritu Santo es capaz de inspirar a las personas para darles creatividad. Oiga usted, desde el verso 30, Éxodo 35, del verso 30 al 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Fíjese en qué lo llenó el Espíritu de Dios: en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en pintura, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño.
Yo cuando leí esto dije, wow, qué tremendo lo que hace el Espíritu Santo. Cuando tú necesitas sabiduría, si tú tienes que hacer algo en tu trabajo complicado, algo que te encargan y de momento no sabes por dónde entrarle, es el momento de que te vayas al lugar apartado y le ores al Espíritu Santo y le digas, Espíritu Santo, dame sabiduría para hacer este proyecto, este diseño, esta tarea, a los chavos que les encargan sus proyectos en la escuela. Es el momento de ir con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, ¿necesita sabiduría a alguien? ¿Qué dice? ¿Y qué va a pasar? ¿Necesita sabiduría? Pídela y se te dará. Mire, la otra vez le comenté el testimonio de un matrimonio, no sé de qué país de Sudamérica, que ellos servían en su iglesia y tenían un negocio ellos compraban muebles recién fabricados y ellos les daban el acabado, los barnizaban y todo y los ponían a la venta. Y vinieron una serie de restricciones en el país para el control de los barnices porque eran contaminantes y algunos tenían plomo, metales pesados y esas cosas producen cáncer y todo, ¿no? Una serie de cosas que estaban afectando. Y entonces una mañana la señora de ese matrimonio despertó una mañana porque había tenido un sueño y solo recordaba letras y números que había visto. Y sacó un papel y anotó letras y números. Ella no sabía lo que eso significaba. Cuando llegó su esposo, le dice, oye, fíjate que tuve un sueño muy raro. ¿Y qué fue? Mira, es como si un ángel me extendiera así un rollo y tenía letras y números y yo los vi, los escribí. Y dice él, pues es que esto no tiene sentido, pero déjame ir con alguien que sepa. Y fue con una persona, le dijo, oye, ¿sabes qué puede ser esto? Dice, pues eso más bien parece como una fórmula química. Vaya con un químico. Pues agarró y fue con un químico. Y le dijo, oiga, ¿sabe usted qué puede ser esto? Pues dice, evidentemente es un producto químico. Déjeme ver a qué se refiere, qué tipo de fórmula es y todo. Y resulta que investigando le dice, esto es un barniz ecológico que no contamina por los productos. ¿Será que se pueda producir? Dice, pues lo podemos intentar. Hacen y producen ese barniz y con ese barniz barnizaron sus muebles y fue tal el éxito porque era un barniz que no contaminaba y empezaron a vender el barniz a otras mueblerías en el país y ¿sabe qué? Se hicieron millonarios por ese producto que empezaron a vender. El Espíritu Santo le dio la fórmula del barniz. Yo cuando oí ese testimonio me acordé de esta escritura. Dije, es que el Espíritu Santo es el dueño de toda ciencia, dice la palabra. Toda ciencia de cualquier ámbito del conocimiento humano, el Espíritu de Dios lo tiene porque Él es el creador. Así que si usted necesita sabiduría en su trabajo, en sus proyectos, en sus estudios, chavo, pero tienen que estudiar, no vaya al examen, Señor, revélame las preguntas, te va a mandar por un tubo el Señor, va a decir, no, haz lo tuyo, yo te lo recuerdo, pero estudia, ¿sí? Sí, porque va a decir, no, ya ni estudio, yo le voy a preguntar al Espíritu Santo ahí en el examen. No, estudia y si lo que se te olvide, Él te lo va a recordar. ¿Sí me estoy explicando? En este hito de la historia, ¿y sabe para qué fue la sabiduría para Bezalel? Para crear todo lo que se iba a ocupar en el tabernáculo, lo que se iba a hacer en el tabernáculo, las cortinas, los utensilios, todos los elementos, ¿verdad? El candelabro, el lavacro, el altar de bronce, todo lo que se iba a hacer. Todo lo que se iba a hacer ahí, Él le dio sabiduría. También el Espíritu de Dios estuvo con Moisés
y con los 70 varones que llamó para que le ayudaran a gobernar y a tomar decisiones con el pueblo de Israel cuando andaban en el desierto. En Números 11, 24 al 29 dice: y salió Moisés y dijo al pueblo, y dio al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y fíjese lo que dice: y tomó del espíritu que estaba en él, porque sobre Moisés estaba el Espíritu Santo, tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento, o sea, había 70 ahí y 12 quedaron en el campamento, no vinieron a la reunión. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Fíjate cómo es diferente la visión. Josué se dio cuenta que los que se habían quedado no habían llegado el domingo pues a la reunión, ¿verdad? Es como usted viene a la reunión y vienen y resulta que hay 2 que se quedan en su casa viendo el partido de fútbol, y viene la unción aquí y se llena, y resulta que aquellos que están viendo el fútbol empiezan a hablar en lenguas también sin estar aquí. Eso pasó. Y uno de aquí dijo: oye, aquellos se recibieron al Espíritu, impídeselos. Y Moisés dice: yo quisiera que todo el pueblo profetizara y que sobre todos viniera el Espíritu de Dios. Lo que Moisés anheló para su pueblo, que no fue posible, le voy a decir, porque el Espíritu Santo no podía venir sobre todos. Eso lo tenemos ahora nosotros aquí. El Espíritu Santo puede venir sobre todos. Amén. Para Moisés fue un anhelo de su corazón nada más. ¿Sabe qué significa Eldad y Medad? Los dos que se quedaron en el campamento. Eldad significa Dios amó, favorecido de Dios. Y Medad, aguas de amor. Aleluya. El Espíritu Santo también estuvo sobre Josué. En Deuteronomio 34 del 7 al 9 dice la palabra: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Deuteronomio 34 del 7 al 9. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los caminos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Verso 9. Y Josué, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces el Espíritu Santo vino sobre Josué para que Josué pudiera continuar la obra que Moisés había comenzado. Mientras que Moisés llevó al pueblo, sacarlo de Egipto y llevarlo al desierto, y no lo pudo introducir a la tierra prometida, a Josué le iba a tocar la tarea de introducir al pueblo a la tierra prometida y librar
las batallas con todas esas naciones que tenían que ser expulsadas. Así que sí necesitaba del Espíritu de Dios, ¿verdad? Otro evento, en el tiempo de los jueces, Jueces 3:10, sobre Otoniel, uno de los jueces, dice la palabra: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusam Ristaim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusam Risataim. En Jueces 6:34, sobre Gedeón, otro juez, dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abierrecitas se reunieron con él. En Jueces 11:29, el Espíritu vino sobre otro juez llamado Jefté, y dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa y a Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Es donde iba a liberar al pueblo, ¿verdad? También vino sobre Sansón, Jueces 14:19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma, y descendió en enojo y se volvió a la casa de su padre. También el Espíritu Santo vino sobre el primer rey de Israel, que fue Saúl. Primera de Samuel 11, del 6 al 7. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en la ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Es porque iba a una batalla, estaban amenazando a Israel, y el Espíritu viene sobre Saúl y lo impulsa para que toma un buey y lo parte en 12 pedazos y manda cada pedazo a la tribu para incitar al pueblo a que vinieran con él para defender a Israel, ¿verdad? También el Espíritu de Dios vino sobre David. Primera de Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. En el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios vino sobre Juan el Bautista. Lucas 1, del 13 al 15. Pero el ángel dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y obviamente el Espíritu Santo vino sobre Jesús, ¿verdad? Tanto en su concepción como en su bautizo, en su ministerio y en la resurrección. En los 4 eventos cruciales de la vida de Jesús está presente el Espíritu Santo. En su nacimiento, en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En su bautizo, Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua,
y aquí los cielos le fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendía como paloma y venía sobre él. En su ministerio terrenal, dice Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vamos a ver en su muerte cómo el Espíritu Santo está con él. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, que es el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Y en la resurrección, Romanos 1 del 3 al 4 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pero no solo fue con Jesús, también el Espíritu Santo vino sobre los discípulos de Jesús. En Hechos 1:8, Jesús le dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que quiero que tenga el contexto es de que el Espíritu Santo siempre ha estado actuando en la tierra, ¿sí? En el Antiguo Testamento ciertamente solo vino sobre una persona en algún momento específico para hacer algo específico para Dios. Pero el Espíritu Santo no había podido ser ministrado sobre toda carne porque el hombre estaba en pecado. El hombre necesitaba ser redimido del pecado. Por eso no fue sino hasta después del sacrificio de Jesús, la resurrección de Jesús, que entonces Jesús envía al Espíritu Santo sobre toda carne. Por eso cuando ellos recibieron en el día del Pentecostés el Espíritu Santo, que se derramó por primera vez sobre los 120 que estaban en el aposento alto, Pedro y los discípulos salieron al templo, porque aquí no se entiende mucho en la escritura, no lo describe. Dice que estaban en el aposento alto en Hechos 2, estaban unánimes y orando, cuando de repente cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Y se veían como llamas de fuego sobre las cabezas de ellos. Fue una manifestación, ¿verdad?, que hubo en ese momento. Pero el aposento alto estaba como a unos 500 metros o a 1 kilómetro del templo. Eso se presume, ¿verdad? Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Jerusalén y nos llevaron a ese lugar que dicen, este fue el aposento alto, a saber si fue. Pero ahí te dicen y tú dices, aquí fue, ay, vamos a orar, ¿no? Sientes que iba a bajar la presencia del Espíritu Santo. Pero históricamente ubican ese lugar. Era un cuadro, como una habitación normal, que estaba ciertamente en un segundo piso, ¿no? Pero de ahí a donde estaba el templo era casi 800 metros. Entonces, le digo porque en el aposento alto reciben al Espíritu Santo, pero ahí no es donde salen a predicar afuera. Ellos tienen que ir hasta el templo, porque la gente en la fiesta del Pentecostés iban al templo a llevar sus ofrendas, porque acuérdense que tenían que llevar sus sacrificios, sus ofrendas al templo. El tema no era ahí en el aposento ellos estaban escondidos, porque tenían miedo que los mataran como habían matado a Jesús. Estaban escondidos ahí, no querían que los descubrieran. Cuando viene el Espíritu Santo, los llena de poder y de valor, y entonces dicen, tenemos que salir, y salen corriendo hacia el templo.
Y ahí en el templo es donde le empiezan a predicar a la gente que venía a traer sus ofrendas el día del Pentecostés. Por eso ese día se convirtieron 3,000 a Cristo. Y en unas pozas que hay afuera del templo para ellos lavarse antes de entrar, ahí bautizaron. Y ese momento está relatado en Hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Y el discurso de Pedro en Hechos 2 del 16 al 20 dice: mas esto es lo que dijo el profeta Joel, porque cuando ellos los vieron que llegaron llenos del Espíritu Santo, unos medios borrachitos así, decían: no, pues estos están borrachos, ¿verdad? Y uno, y felices y cantando. ¿Cómo se pone uno cuando se llena del Espíritu Santo? Los veían y dijeron: estos vienen borrachos. Y dice Pedro: no, no están borrachos, apenas son las 9 de la mañana. Yo creo que como a las 12 ya hubiera dicho: no, si estos andan bien tapados, ¿verdad? Dice: no, son las 9 de la mañana. Y entonces él hace este discurso y dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Amén. Y te digo algo, ese tiempo es hoy. Amén. Ese mismo espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, ese espíritu que vino sobre Abraham para que orara por sanidad y profetizara, ese mismo espíritu que estuvo sobre Moisés, sobre los 70 sabios que lo acompañaron, ese mismo espíritu que vino sobre Josué para hacerlo comandante del ejército de Dios, invadir esa tierra prometida, ese mismo espíritu que vino sobre los jueces para derrotar a los pueblos que oprimían a Israel, ese mismo espíritu que vino sobre Juan el Bautista, el mismo espíritu que vino sobre Jesús y sobre los discípulos, es el que está aquí. No hay espíritu versión Antiguo Testamento, no hay espíritu versión Moisés, no hay espíritu versión niño. El espíritu es uno, es Dios, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Así que ese mismo espíritu que ha estado actuando a lo largo de la historia de la tierra es el que nos ha sido otorgado a nosotros hoy. Pasa el grupo. A ti y a mí nos ha tocado, creo yo, la época más hermosa de toda la historia en la que Dios ha tratado con la humanidad. ¿Sabes por qué? Por dos hechos que son sumamente importantes. El primero, que nos fue otorgado el Espíritu de gracia a todo el que lo anhele. Y segundo, que nosotros como iglesia no vamos a pasar por el tiempo de la tribulación que vendrá sobre la tierra en los últimos tiempos. Cuando yo vi que eso nos iba a tocar, dije: Señor, gracias por darme la oportunidad de nacer en este tiempo
donde podemos recibir tu presencia y donde tenemos la certeza de que cuando esto se empiece a poner feo en la tierra, tú vendrás por nosotros antes y nos llevarás contigo. Amén. Pero mientras estemos aquí, hablaremos a diestra y a siniestra del Evangelio para que cada vez más personas puedan disfrutar de la salvación y de tu presencia. Amén. Así que tú y yo somos privilegiados. ¿Sabes una cosa? Abraham anduvo como peregrino por el desierto toda su vida. Abraham andaba con sus ganados, pasando y hablando con los reyes de Canaán para pedir permiso y poder él pastorear su ganado. Cuando murió su esposa, tuvo que comprar una tumba para poderla enterrar. Todos los hombres del Antiguo Testamento que tuvieron que lidiar y vivir y hacer cosas para Dios, lo hicieron mirando de lejos la promesa de que un día Dios iba a estar disponible para todos los seres humanos. Y ese gran día nos tocó a nosotros. Tú tienes la libertad de venir el domingo a la iglesia y recibir la presencia del Espíritu Santo, llenarte de Él y llevártelo a tu casa para que lo tengas toda la semana, en cualquier momento que tú necesites. Porque déjame decirte que te hice toda esta narración de lo que el Espíritu Santo ha hecho en toda la tierra, en toda la historia, porque eso es lo que puede hacer en tu tierra y en tu historia. Si tu vida está desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se puede empezar a mover. Se puede empezar a mover para ordenar esa vida desordenada y vacía y llenarla de lo que le haga falta para que empieces a caminar en libertad. Si te hace falta palabra profética o quieres empezar a orar por sanidad, es el Espíritu Santo el que te da el poder para profetizar, para orar por sanidad. Si hay opresión en tu casa y el enemigo está oprimiendo a tu familia, así como el Espíritu Santo vino sobre Gedeón, vino sobre Jefté, vino sobre Otoniel y sobre aquellos jueces para levantarlos con valor y que pelearan para liberar a su país, así el Espíritu Santo puede venir sobre ti para que empieces a defender a los que están en tu casa. Y aquel que el enemigo esté atacando, tú te puedas parar lleno del Espíritu Santo y hablarle al enemigo y decirle: suelta a mi hijo, vete de mi casa, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Porque así como el Espíritu Santo vino sobre esos hombres para darles sabiduría, sobre todo diseño creativo, para trabajar el bronce, la tela, el metal y la madera, también el Espíritu Santo puede venir sobre ti para darte sabiduría en tu trabajo, en esos problemas que necesitas resolver, en esas decisiones difíciles que tienes que tomar, en esas decisiones donde tienes que escoger entre una cosa y otra y no sabes qué escoger. Es el momento de decirle: Espíritu Santo, dame sabiduría para decidir, y ten por seguro que vendrá. Porque así como el Espíritu Santo vino sobre Juan el Bautista para convertirlo en el hombre que preparaba el camino del Señor, también sobre ti puede venir el Espíritu Santo para que tú prepares el camino de Cristo para aquellos que no lo conocen. Porque así como vino el Espíritu de Dios sobre Jesús para bautizarlo y darle poder en ese ministerio terrenal y hacer milagros y liberar a todos los que estaban oprimidos por el diablo,
también el Espíritu Santo puede venir sobre ti para ungirte y liberes a aquellos que están oprimidos por el diablo, y sanes a los que están enfermos, y des consuelo a los que están sufriendo. Porque así como el Espíritu Santo vino sobre los discípulos para llevar el Evangelio a Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, así también te puede usar a ti para llevar el Evangelio a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Porque el Espíritu Santo ha venido sobre toda carne. Amén. Así que vamos a cantar Sopla Rúa.